en esos momentos, en esos años, estaba empezando en esta flor de la vida. Éramos niños, adolescentes. Y lamentablemente, el contexto en el que crecimos como adolescentes en ese momento fue un contexto en donde se nos robó la vida. Se nos arrebató de las manos esa esperanza de un mundo mejor. Cuando nos decían, es que México es de los jóvenes, México es de ustedes, en realidad nos estaban diciendo, si necesitamos utilizarlos para legitimar un gobierno, lo vamos a hacer. La juventud, los estudiantes, siempre han sido uno de los objetivos, han sido como el blanco de muchos gobiernos neoliberales, para justificar sus malas decisiones y sus estrategias, para justificar incluso que ganaron una presidencia. En este caso, conmemoramos 10 años de una masacre de estudiantes. Una más de Calderón. Porque hay que recordar que cuando morían adolescentes o morían estudiantes, Calderón decía que eran daños colaterales. Ahí, en pantalla, los que me están viendo van a ver cómo está una de las madres que en Salvarcar le dice a un Felipe Calderón que su hijo no era un pandillero. Los que no lo pueden ver porque nos están escuchando en radio, imagínense el dolor de una madre cuando después de que le asesinan a su hijo por error, el presidente en ese momento dice que andaban en algo y que por eso los mataron. ¿Sí? Un comando en ese entonces ejecutó por error a 15 jóvenes en una fiesta. Felipe Calderón, junto con Margarita Zavala, junto con un Genaro García Luna, dijeron que era porque andaban en algo. En ese momento, quiero resaltar, mis amigos, que pasaban las 11 de la noche de un 30 de enero de 2010, cuando un comando de 4 vehículos con al menos 20 sicarios irrumpe en 3 domicilios de la colonia Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En una de las casas, un grupo de estudiantes de bachillerato bailaba música electrónica y festejaban el cumpleaños de otro de sus compañeros. Quiero también decirles, amigos, que lamentablemente, pues acá hay una sentencia que se dicta el 11 de julio de 2010 contra Juan Alfredo Soto Arias, Heriberto Martínez, Aldo Fabio Hernández Lozano y José Dolores Arroyo Cavarilla, que fueron condenados a pasar 240 años de prisión. Pero según testigos, en el ataque participaron unas 20 personas. Y lo peor de todo, mis amigos, lo peor de todo lo que les puedo decir es que hay varias irregularidades en el caso. Según esto, la masacre de Villas de Salvarcar fue ordenada por José Antonio Acosta, el Diego. Aparentemente por un error en la información que le hacen llegar, pues quería eliminar a sus rivales y le habían dicho que estos jóvenes pertenecían a una pandilla llamada Artistas Asesinos. Se le escucha en el interrogatorio decir que había unos doblados, etcétera. Le preguntan incluso que si se siente mal por haber asesinado a unos inocentes y dice que sí. Pero, ¿qué creen? Lo dejaron libre. Señores, las irregularidades provocan que el 6 de noviembre de 2013 la Suprema Corte otorgara un amparo a Israel Álzate, uno de los presuntos responsables, porque dice que su confesión fue obtenida bajo tortura y hoy está libre. Lamentablemente hoy no podemos saber si sí fue él o no fue él, porque las carpetas de investigación, una mala costumbre, se hacían con las patas. Lo que sí podemos saber es que este era el modus operandi de don Felipe Calderón. Utilizar a los niños, caso guardería ABC. Utilizar a los jóvenes estudiantes, caso los 2 estudiantes del TEC de Monterrey. Utilizar a adolescentes en Chihuahua, caso la masacre de Salvarcar. ¿Y cuántos más? ¿Cuántos más daños colaterales se tuvieron que pagar para que Felipe Calderón se sintiera presidente legítimo? ¿Por qué no lo fue? ¿Saben qué es lo peor? Que todavía hay quienes lo defienden. Todavía hay quienes confían en él. Todavía hay quienes aspiran a que sea un partido político. Todavía hay quienes siguen con una venda en los ojos y no terminan de entender que si nuestra generación hoy critica, señala y juzga a un Felipe Calderón, es porque se lo ganó a pulso.
Felipe Calderón se ganó a pulso el odio de muchos jóvenes, no de la mayoría, me queda claro. Muchos de ellos privilegiados de las élites que creen que Felipe Calderón fue un gran salvador, pero ellos no fueron víctimas. Ahí tienen a una Andrea Chávez. A 10 años de la masacre, donde un comando ejecuta por error. Ellos eran estudiantes del Cebetis 128 de Ciudad Juárez, jugadores de fútbol americano en el equipo de Jaguares. Y no, Salvarcar no se olvida. Tampoco se olvida la masacre de Allende. Tampoco se olvida la guerra contra el narco. Tampoco se olvidan las irregularidades. Y tampoco se olvida que un Felipe Calderón vendía estas tarjetitas de la Procuraduría General de la República al cártel de Sinaloa. Esto no se olvida, Felipe. Esto no se olvida, Genaro García Luna. Esto no se olvida. No se olvida que ustedes lucraron con el dolor. No se olvida que su administración fue una tragedia. Y no se olvida que ustedes no van a regresar al poder.